El avance científico, enfatizando que el progreso no es un proceso lineal, sino que se manifiesta a través de las transformaciones sutiles y a menudo complicadas. Se introduce el concepto del orden del ser, que se refiere a la estructura subyacente que permite a los científicos integrar fenómenos particulares en un marco comprensible. Destaca la importancia de la comunidad científica en el desarrollo del conocimiento. Las transformaciones en la ciencia surgen de cambios en los consensos y en las relaciones entre diferentes esquemas explicativos. El positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento auténtico y válido básicamente se basa en la experiencia empírica y en el método científico. Esta filosofía surge en el siglo XIX, más o menos, como una reacción contra la especulación filosófica y metafísica, básicamente, promoviendo una visión científica de la realidad. Dentro de los fundadores no contemporáneos tenemos a Auguste Comte, que él fue o es considerado como el padre del positivismo. Él creía en el proceso o en el progreso de la humanidad a través del conocimiento científico. También por otro lado tenemos a John Stuart Mill, que su enfoque está más basado en la lógica y en la ética. Entre los fundadores contemporáneos se encuentra Herbert Spencer, que él extendió el positivismo al ámbito de la biología y la sociología, proponiendo una visión evolutiva de la sociedad y, obviamente, de la naturaleza humana. El Círculo de Viena fue un grupo de filósofos, científicos y matemáticos que se reunieron en Viena durante las décadas de 1920 y 1930, que su objetivo principal era construir una filosofía de ciencia basada en el empirismo y la lógica. Este grupo impulsó el desarrollo del positivismo lógico, también como se conoce como el empirismo lógico. Desde entonces, su significado se ha extendido hasta abarcar otras formas de la filosofía analítica. Autores como Tolman, Hull y Skinner incorporaron algunos de los principios del positivismo lógico en sus teorías. Por ejemplo, Tolman publicó su obra más influyente, Conducta propositiva en los animales y en los hombres, en 1932, que esta obra introdujo conceptos como cogniciones, propósitos y elecciones en el estudio del comportamiento, desafiando el enfoque conductista tradicional. A través de experimentos, él básicamente demostró que la conducta es influenciada por progresos cognitivos o procesos cognitivos, lo que lo posicionó como un precursor de la psicología cognitiva. Por otro lado, Hull publicó obras significativas como Los principios de la conducta en 1941, donde formuló postulados para explicar el comportamiento. También desarrolló su teoría del aprendizaje y sus contribuciones a la psicología conductual. Él fue influenciado por los métodos de Euclides y Newton y el concepto del método hipotético deductivo. Y por último tenemos Skinner, que publicó obras como La conducta de los organismos y Wallen 2, que fue escrito en 1948. También tenemos Ciencia y conducta humana en 1953 y Más allá de la libertad y la dignidad en 1971, donde aplica el principio del condicionamiento operante a la sociedad y a la educación. El positivismo lógico posteriormente dio un pie nuevo al campo de estudio, que dio hincapié a la ciencia cognitiva, que es un cambio en el paradigma de la filosofía. Se puede definir a la ciencia cognitiva como un empeño contemporáneo de base empírica para responder a interrogantes epistemológicos vinculados a la naturaleza del conocimiento, sus elementos, sus fuentes, evolución y difusión. Al referirnos básicamente a las actividades cognitivas de los seres humanos, es necesario concebir su alcance y postular un nivel de análisis totalmente separado del nivel biológico, neurológico, sociológico y cultural. Existe la creencia de que para comprender la mente humana es esencial una computadora electrónica, ya que constituye el modelo más viable del funcionamiento de la mente humana. Otra de las características de la ciencia cognitiva es que resta énfasis a ciertos factores que complicarían innecesariamente los estudios científicos, factores como las emociones, la contribución de los elementos históricos y culturales, y el papel del contexto en los cuales se desenvuelven determinadas acciones o pensamientos. Los científicos cognitivistas ven la utilidad de los estudios interdisciplinarios, disciplinas como la filosofía, la psicología, la inteligencia artificial, la lingüística, la antropología y la neurociencia. En septiembre de 1948, un grupo de científicos se reunieron en el predio del Instituto de la Tecnología de California para celebrar un sinopsio sobre los mecanismos cerebrales de la conducta, o en la conducta, auspiciando por la Fundación de Hickson, un sinopsio donde destacaron científicos como John von Neumann, Warren McCutch y Carl Lashley. Lashley identificó algunos de los principales elementos de una ciencia cognitiva al par que desafiaba el análisis conductista. Lashley dejó ver dos dogmas fundamentales del análisis neuroconductual. La creencia de que básicamente el sistema nervioso se halla en la mayor parte del tiempo en un estado de inactividad y de que los reflejos aislados resultan activados solamente cuando aparecen formas específicas de estimulación. Pensadores orientados hacia las matemáticas, entre ellos Norbert Wiener y su colaborador Julian Bigelow, llegaron a la conclusión
de que existían analogías entre la característica de los dispositivos de la ingeniería y los procesos mediante los cuales el sistema nervioso de los seres humanos sustenta una inactividad o una actividad intencional. Una segunda línea del pensamiento fue expuesta a comienzos de la década de 1940 por Warren McCulloch y Walter Pitts. Demostraron que las operaciones de una célula nerviosa y sus conexiones con otras podían ser representadas mediante un modelo lógico establecido, el llamado modelo de la neurona. Otro progenitor de la ciencia cognitiva fue Claude Shannon, al que habitualmente se le acredita la creación de la teoría de la información. Él sostenía que los circuitos electrónicos podían abarcar operaciones funcionales o fundamentales del pensamiento. Una contribución similar para la ciencia cognitiva promovió de las incapacidades cognitivas derivadas de las lesiones cerebrales. Esta área de la ciencia avanzó en gran medida debido a las grotescas deformaciones producidas por la Segunda Guerra Mundial, que fue muy trágica estos eventos. Después, en la década de 1940, ya estaba asentado el principal cimiento intelectual para dar pie a la ciencia cognitiva. Sin embargo, aún perduraban algunas dudas respecto a de que la mente humana fuera capaz de estudiarse a sí misma tan eficazmente como había estudiado a la materia y a la genética. Es durante este periodo donde se dan numerosas reuniones por los asuntos vinculados a la cognición. La ciencia cognitiva fue admitida oficialmente alrededor de 1956. Las variadas tensiones de la primera mitad del siglo XX contribuyeron a generar un nuevo movimiento de la psicología, que adoptó primero el título del procesamiento de la información y luego se dio a llamarse la moderna psicología cognitiva. La Fundación Sloan daba apoyo financiero a programas particulares. A comienzos de la mitad de la década de 1970 se había lanzado uno de estos programas en las neurociencias, conjunto de las disciplinas dedicadas a explorar el sistema nervioso, que abarcaban desde la neuropsicología, la neurofisiología, hasta la neuroanatomía y la neuroquímica. Gran parte de los científicos cognitivistas se han visto influenciados por la computadora. La invención de las computadoras en las décadas de 1930 y 1940 y las demostraciones de su pensar en la década de 1950 ejercieron un efecto muy profundo, profundamente liberador en todos los estudiosos vinculados a la explicación de la mente humana. La ciencia de la inteligencia artificial, elaborada en el tomo de la simulación por las computadoras, es considerada por muchos la disciplina central de la ciencia cognitiva y la que más probabilidades tiene de desplazar o volver superfluos otros campos del estudio. En 1956 se llevó a cabo una reunión en Dartmouth con el propósito de debatir las probabilidades de producir programas de computadoras capaces de compararse a un humano, o sea, de pensar o comportarse como la mente humana. Carl Lashley, neuropsicólogo, predominó durante un largo tiempo en los trabajos de la neurociencia vinculados con las inquietudes cognitivas y conductuales. El nexo entre la ciencia cognitiva y la neurociencia se encuentra en la comprensión de cómo los procesos mentales y las experiencias consistentes tienen una base lógica o biológica, mientras que la ciencia cognitiva busca moldear y teorizar sobre los mecanismos cognitivos a un nivel abstracto. La neurociencia proporciona datos empíricos y evidencia experimental sobre la actividad. Otras figuras influyentes en el campo de la psicología y la educación fueron Howard Gardner y David Aiken, cada uno con propuestas significativas sobre el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. David Aiken se centra en la psicología cognitiva y en cómo las personas construyen activamente su conocimiento a través de la experiencia. Su trabajo está influenciado por el constructivismo, una corriente que destaca que el conocimiento no se transmite de manera pasiva, sino que es construido por el individuo a partir de sus interacciones con el entorno. Por otro lado, tenemos a Howard Gardner, que es conocido por su teoría de las inteligencias múltiples, que desafía la visión tradicional de la inteligencia como una habilidad única mediante pruebas de consciente intelectual. Según él, existen diferentes tipos de inteligencia, que son 8, entre ellas la inteligencia lingüística, que es aquella habilidad para usar el lenguaje de manera efectiva, tanto de forma escrita como hablada. La inteligencia lógico-matemática, que se relaciona más con los números y que tienen que ver con el razonamiento y la lógica, mientras que la inteligencia espacial suele identificarse con la certeza visual y obviamente del entorno, del espacio. También tenemos la inteligencia musical, que se relaciona con las artes. También la inteligencia corporal, que es la sinestésica, que se relaciona con las actividades donde implican fuerza, movimientos del cuerpo, uso de las manos, uso de la coordinación, etc. Y también tenemos la inteligencia interpersonal, que está relacionada con la inteligencia emocional y el contacto con el resto de las personas. Por otro lado, la inteligencia intrapersonal se relaciona con las personas que suelen ser autónomas y que ya no necesitan a muchas personas para autorrealizarse.
Y finalmente, la inteligencia naturalista, que es aquella que está conectada con la naturaleza y el medio ambiente. Esta teoría promueve una visión más amplia del potencial humano y sugiere que la educación debería adaptarse para abordar estas diversas formas de inteligencia. El cambio científico es un proceso complejo y multifacético que implica la transformación de ideas, teorías y paradigmas en el campo de la ciencia. A lo largo de la historia se han propuesto diferentes modelos para entender cómo se produce este cambio o un cambio. Uno de los modelos más influyentes fue el de Thomas Kuhn, quien sostiene que el cambio científico no es un proceso gradual o acumulativo, sino que ocurre a través de ciclos que lo llama como revoluciones científicas. En contraste con Kuhn, Karl Popper defendió una visión más gradualista del cambio científico. Según Popper, la ciencia progresa a través de un proceso de conjeturas y refutaciones. Por otro lado, Lakatos, discípulo de Popper, desarrolló la teoría de propuestas de investigación. Según Lakatos, el cambio científico no es una simple refutación de teorías, sino que se organiza a través de programas de investigación que consisten en un núcleo duro de teorías fundamentales que es protegido por un cinturón de protección de hipótesis adicionales que pueden modificarse. Para llegar a los programas, Lakatos recorrió diversas influencias que van desde el marxismo, el falsacionismo de Popper, el formalismo matemático, hasta el historicismo de Kuhn. Para Lakatos hay una distinción en la ciencia de la historia interna y la externa. La interna se refiere a la lógica de desarrollo de la ciencia o de una ciencia, mientras que la historia externa se refiere al contexto histórico en el que suscita dicha contrastación, incluidos aspectos como los psicológicos, los sociológicos, en los que se desarrolla dicha ciencia. Lakatos introdujo la idea de que el cambio científico puede verse visto o puede ser visto como un proceso más flexible y gradual, en el que la comunidad científica se ajusta progresivamente a nuevas evidencias sin rechazar completamente las teorías previas.